Desde convictos que escupen a jueces hasta otros que se lanzan a agredirlos sin compasión. Todo esto y mucho más en este video. De acuerdo con las leyes del estado de Nevada, este es Deobra Reading, quien enfrenta cargos por intento de agresión. Ren, de 30 años, fue arrestado después de supuestamente atacar a un hombre con un bate de béisbol. Se declaró culpable y enfrentaba una posible sentencia de 1 a 4 años de prisión. En el momento de la lectura de su sentencia, tuvo un intercambio con la jueza del distrito del condado de Clark, Mary K. Hughes. Basado en mi historia, siento que no debería ser enviado a prisión por segunda vez, dijo Ren. La jueza le respondió: ¿has mirado tus antecedentes penales? En realidad solo lo he mirado, quiero decir, lo he vivido, contestó Ren. La jueza entonces le recordó sus antecedentes penales. ¿Sabes? 3 delitos graves, 9 delitos menores, múltiples violencias domésticas. Tenías muchas cosas en juego. Sí, solo imagino. Como agresión a una persona protegida, robo, intento de allanamiento de morada, dijo Ren, quien luchaba con problemas de salud mental como esquizofrenia y trastorno bipolar. Trató de convencer al juez de que merecía una segunda oportunidad. Siento que no deberían enviarme a prisión, pero si es lo que crees apropiado, entonces tienes que hacer lo que tienes que hacer. Pero supongo que estoy en un lugar mejor en mi vida. No consumo drogas, no cometo crímenes ahora, y siento que debería recibir una oportunidad, porque estoy en un lugar mejor que antes. La jueza no estaba convencida. Lo aprecio, pero creo que es hora de probar algo más, porque simplemente no puedo con esa historia. Fue entonces cuando las cosas se pusieron feas. Ren se lanzó sobre el banco de la sala y se dirigió directamente hacia la jueza. Finalmente los agentes pudieron detenerlo, mientras las alarmas sonaban y la gente en la sala comenzaba a pedir ayuda. Eso es afirmativo. Se solicita atención médica, jueza Chambers. Tengan en cuenta que tenemos una gran laceración en la cabeza. La jueza tiene la cabeza contra la pared y tengo un recluso que está sangrando aquí. Será un transporte urgente a la UFC. Se escuchó en el caos. Para Marshall se necesita una limpieza de riesgo biológico debido a la gran cantidad de sangre en el suelo. Más tarde se descubrió que Ren supuestamente golpeó a la jueza y le arrancó partes del cabello. La jueza Hughes tuvo que ser hospitalizada y necesitó 25 puntos de sutura después de sufrir una lesión en la frente y una dislocación del hombro. Unos días después, Ren fue visto nuevamente en el tribunal, fuertemente encadenado y usando una máscara para evitar que escupiera, para la sentencia de su caso de agresión inicial. Buenos días. Está bien, esto continúa para la continuación de la sentencia del señor Ren, anunció la jueza. Para el registro, quiero dejar claro que no voy a cambiar ni modificar la sentencia que estaba en proceso de imponer la semana pasada antes de que fuera interrumpida por las acciones del acusado. Dicho esto, de acuerdo con las leyes del estado de Nevada, este tribunal ahora lo sentencia, además de una tarifa administrativa de $25, una tarifa de ADN de $150, una tarifa de evaluación administrativa de ADN de $3 y una tarifa de defensa lesionada de $50, a 19 a 48 meses en el Departamento Correccional de Nevada. Además, Ren enfrentaba 13 nuevos cargos por el ataque a la jueza Hughes, incluido el intento de homicidio, agresión y extorsión mediante amenaza. Si era declarado culpable, Ren podría pasar décadas en prisión. DeAndre Ren es un claro ejemplo de un convicto que actúa de manera irracional en la corte. Sin embargo, lo que un hombre puede hacer, una mujer puede hacerlo mejor, como en el caso de Melissa Hardwick, quien estuvo en el Tribunal de Familia del Condado de Russell y Wayne, en Kentucky, por violencia doméstica. Al escuchar que el exmarido de Melissa había presentado una orden de violencia doméstica contra ella, la jueza pidió detalles. Tus declaraciones y tu petición forman parte de tu testimonio, pero necesito que me expliques brevemente con tus propias palabras qué ocurrió para que solicitaras una orden de violencia doméstica. Sean, algo nervioso, comenzó a relatar. Creo que las cosas han ido escalando desde principios de año. Melissa ha tenido algunos problemas. Ha sido arrestado un par de veces y salió de la cárcel en abril. Hasta ese momento no habíamos tenido contacto personal. Mientras él explicaba la situación, Melissa estalló. Mi vida personal no tiene nada que ver con esto, no me importa lo que diga. La jueza intentó mantener el orden. Señora Hardwick será arrestada por desacato si continúa perturbando la sesión.
Melissa, imperturbable, continuó: «No me importa, no he hecho nada a este tribunal». Finalmente la jueza ordenó: «Será arrestada por desacato y cumplirá 10 días de cárcel». Las cosas se descontrolaron cuando Melissa saltó hacia la jueza. Afortunadamente, los agentes de la corte la detuvieron a tiempo, aunque eso no impidió que Melissa lanzara amenazas verbales. Fue acusada penalmente por sus amenazas en la sala y sentenciada a 120 días de prisión por su arrebato. El caso de Melissa Hardwick se volvió notable por su comportamiento en la corte, aunque no fue tan espectacular como el de Buzz Webb, de 30 años, quien enfrentaba cargos por intento de asesinato. Imágenes de CCTV fuera de la cárcel de Kentucky mostraron a Webb, un ex recluso que había pasado 3 meses allí por cargos de agresión, golpeando intencionalmente a 2 trabajadores de la prisión con su coche. Mientras uno de ellos logró esquivarlo, el otro no tuvo tanta suerte. Webb fue arrestado y llevado ante el tribunal. Antes de que la jueza Vanessa Dixon pudiera pronunciarse, Webb, al conocer a los 2 empleados de la cárcel, decidió recusarla. Inicialmente, la jueza Dixon, sorprendida, lo trajo de vuelta al tribunal, lo acusó y lo expulsó. Sin embargo, esto no fue el final de sus problemas legales. Mientras esperaba su juicio, Webb provocó un motín con otros reclusos en el centro de detención del condado de Fayette. Durante el motín, Webb fue disparado con balas de goma y golpeado con una bola de pimienta. El represalia lanzó una cabina telefónica de metal contra un oficial penitenciario, lo que le valió nuevas acusaciones y una sentencia de 15 años en prisión. El jurado recomendó 5 años por el primer cargo, extendidos a 15 años debido a su condición de delincuente persistente. Además, fue declarado culpable de intentar asesinar a los 2 empleados de la cárcel y recibió 37 años adicionales, enfrentando un total de 52 años de prisión. Durante este tiempo surgieron nuevas pruebas que vinculaban a Webb con el asesinato no resuelto de su exnovia, Bria Rowitz. Webb se había jactado a un detective sobre el asesinato para escapar de la pena de muerte, por lo que se declaró culpable y recibió 50 años adicionales de prisión. 5 años después, otro caso sin resolver resurgió. Fue acusado del asesinato de otra exnovia, Sabrina Baum. En su siguiente aparición en el tribunal, Webb lució un tatuaje siniestro en la cabeza con una lista de personas que pretendía matar, incluidos jueces, fiscales, policías y 3 ratas que ya estaban tachadas. Webb fue declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional después de 25 años. Aunque los actos de Webb en la sala del tribunal sorprendieron a todos, otro caso aún más impactante fue el de Joseph Ziller, un sospechoso de doble asesinato en Cape Coral, Florida. En mayo de 1990, Robin Cornell, de 11 años, y su niñera, Lisa, fueron encontrados agredidos y asesinadas en su casa. La escena fue descubierta por la madre de Robin, Jan Cornell, quien llamó desesperada al 911. «Por favor, venid a mi casa, creo que mi hija está muerta. Oh, Dios mío, por favor, apúrense». El caso se enfrió durante más de 2 décadas hasta que Ziller fue arrestada en 2016 por disparar y herir a su hijo. Su ADN fue recolectado y coincidió con la evidencia de la escena del crimen de 1990, lo que permitió cerrar el caso y llevar a Ziller ante la justicia. Ahora, Joseph Ziller fue arrestado por otro crimen. Así es como los detectives pudieron obtener sus huellas dactilares y muestras de ADN. Su muestra fue puesta en una base de datos llamada CODUS, la cual también almacena muestras de ADN desconocidas, incluidas las del caso de la historia de Cornell. Cuando se ejecutó el sistema, los detectives obtuvieron un resultado que vinculaba a Ziller con este caso de asesinato de 26 años. Ziller fue arrestado y además fue acusado de asesinato capital en la corte. El fiscal buscó la pena de muerte, dada la gravedad de los hechos que implican lo que el acusado le hizo a Robin Cornell y a Lisa. La muerte es la recomendación apropiada. Ziller luego tomó la postura de que inicialmente negó conocer a ambas víctimas y a Jan. ¿Conoces a Jan Cornell? No conozco a Jan Cornell. ¿Conoces a Lisa? No. ¿Conoces a Robin Cornell? Su respuesta fue un rotundo no. Pero luego dijo que su ADN estaba en la escena del crimen porque él y Jan estuvieron involucrados en actos íntimos la noche anterior a los asesinatos.
Lo que creo que sucedió es que me acosté con John Cornell y Lisa B. eran demasiado cerdos para lavar sus sábanas. Incluso llamó cerda a la madre de la víctima. Tu ADN todavía habría estado allí 5 meses después. Sí, eso es porque son unos cerdos y no lavan bien sus sábanas, respondió Sealer. Luego afirmó que el fiscal lo estaba incriminando. ¿Escuchaste a los testigos de ADN decir que en realidad volvieron a probar NB32? Que en realidad tomaron la hoja, volvieron a cortar otra muestra e hicieron que otro analista hiciera la misma prueba? Sí, se realizó la nueva prueba. Creo que el FDLE está del lado de la fiscalía. Finalmente, el jurado encontró a Sealer culpable de asesinato en primer grado. En cuanto a los cargos, determinaron lo siguiente. En el cargo 1, el acusado es culpable del asesinato en primer grado de Robin Cornell. En el cargo 2, el acusado es culpable del asesinato en primer grado de Lisa. Pero lo que hizo Sealer a continuación dejó a toda la sala atónita ante su sentencia. Este apareció esposado en la sala y le pidió a su abogado una discusión privada. El abogado se inclinó. Sealer lanzó un golpe bajo con el codo. Afortunadamente, los detectives lo sometieron rápidamente. Está bien, relájate. ¿Estás bien?, le dijo uno de los detectives mientras lo sujetaban. Mientras tanto, el abogado vio el lado divertido del incidente. Solía boxear, he tomado tiros mucho mejores que ese. Después de que el polvo se calmó, llegó el momento de que Sealer conociera su destino. La revisión del tribunal de otros casos capitales llevó a la conclusión de que la pena de muerte sería una sentencia proporcionada en este caso. Por lo tanto, el tribunal concluye que, según las leyes del estado de Florida, el acusado ha perdido su derecho a vivir y fue sentenciado a la pena de muerte, dijo el juez. Así ordena un juez que el acusado, Joseph Adam Sealer, sea condenado a muerte por el asesinato de Robin Cornell y Lisa. Mientras que el ataque de Joseph Sealer a su defensa parecía premeditado, ¿cómo se compara con golpear a alguien de la nada, como en el caso de Christopher Thiel, quien estaba en la sala del tribunal del condado de King enfrentando cargos de agresión sexual en Seattle? Los informes de Washington sugieren que Thiel, un hombre sin hogar, siguió a una mujer dentro de un baño en un concesionario de Volkswagen y la agredió. Fue arrestado después de que los empleados de la compañía irrumpieron y detuvieron el ataque. Fue acusado de agresión sexual en primer grado y encarcelamiento ilegal. Se presentó ante el tribunal para una audiencia de competencia representado por su abogado Reed Birkland. Cuando comenzó la audiencia, Thiel parecía divertido y levantó el brazo hacia Birkland antes de ser detenido por un funcionario del tribunal. El señor Thiel está presente bajo custodia. Está representado por el señor del consejo, anunciaron. Pero de repente, sin provocación, Thiel se separó de su consejo, quien en un momento cedió y dijo: ahora están estipulando. De la nada, Thiel golpeó a su propio abogado. Afortunadamente, la policía rápidamente logró someterlo. «Tus manos detrás de tu espalda ahora», le gritaron mientras le colocaron una capucha sobre la cabeza y Thiel fue retirado de la sala del tribunal. Birkland no resultó herido en el incidente, salvo su orgullo, y rápidamente se retiró del caso. «Tengo una pregunta», preguntó alguien. ¿Está corriendo una capacidad disminuida o locura o algo de esa naturaleza? No tengo nada que hablar, respondió un oficial. La próxima vez que Thiel apareció en la corte, los oficiales se aseguraron de que no golpearía a nadie. Se vio a Thiel fuertemente atado a una silla, sin embargo todavía tenía una queja. La mayor preocupación de Thiel fue cómo se veía su cabello en su foto policial. Me gustaría saber de dónde sacaron esa foto mía con el pelo corto porque estaba en Facebook y no tengo Facebook, así que ya sabes, dijo. En cuanto a la pregunta legítima de si tienen acceso a Google, el juez programó otra audiencia dentro de una semana. Finalmente, Thiel fue sentenciado a 8 años y medio de prisión, mientras que la reacción de Thiel ciertamente podría descartarse como un problema de salud mental. ¿Cómo se compara con un combate de lucha libre con el juez, como en el caso de Sidney Nunn? Sidney Nunn enfrentaba un cargo de violencia doméstica en el Tribunal de Justicia del Condado de Pike en el Distrito Sur de Mississippi. El juez Aubrey Rice presidía la audiencia. Al principio, Nunn parecía estar de buen humor mientras revisaba algunos papeles, pero un altercado con un oficial de la corte pareció agitarlo. Luego le pidieron a Nunn que firmara algunos papeles que el oficial presentó al juez Rice. Sin embargo, Nunn no estaba listo para su caso y discutió furiosamente con el juez Rice, quien rápidamente le pidió al oficial que lo sacara de la corte.
En un arrebato, Nunn agarró una pila de papeles y se los arrojó al juez Rimes. El oficial trató de someterlo, pero Nunn logró dominarlo y luego arrojó un teléfono al juez. Fue entonces cuando el juez decidió tomar el asunto en sus propias manos mientras Nunn le arrojaba más papel. El juez Rimes, sin ayuda de nadie, lo inmovilizó contra la mesa y finalmente llegaron refuerzos. Nunn fue inmovilizado y sacado de la sala del tribunal. Enfrentó cargos adicionales por desacato al tribunal y cumplió 48 horas de prisión. Las payasadas eran definitivamente una locura, pero ¿cómo se comparan con darle un cabezazo a un oficial de policía como en el caso de Daniel Stewart Barry, quien enfrenta cargos de robo en Mississippi? Los informes sugieren que Daniel, un joven de 21 años, supuestamente robó una tienda donde saltó sobre el mostrador, le puso una llave en la cabeza a una empleada y tomó $20 de la caja registradora abierta. Cuando Daniel estaba siendo llevado a la corte, perdió totalmente el control. ¿Qué pasa?, gritó. Sí, Daniel maldijo y le dio un cabezazo a un ayudante del sheriff, rompiéndole la nariz. Rápidamente se lo llevaron y lo detuvieron. El sheriff dijo que Daniel estaba bajo la influencia de drogas y que también había agredido a un trabajador de la cárcel la noche anterior. No sé qué es esto o cuánto ha tomado o lo que sea, pero tenemos que hacerlo. Tendremos que conseguir que un médico lo evalúe, pero tenemos que determinar una forma segura de hacerlo para el médico y para él. Al final enfrentó cargos adicionales por agredir a un agente de la ley. Su fianza se fijó en $2.200.000. Si te ha gustado el video, te invito a ver el video que te está apareciendo en la pantalla. Adiós.